vamos a continuar nuestro estudio donde lo dejamos. Estamos en el estudio de la angelología. Bendiciones, buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y familia, nos dice Nicolás. Gracias, mis hermanos. Estábamos allí y una de las cosas que estuvimos viendo, por último, en nuestra clase anterior, estuvimos analizando un poquitito, ¿se acuerdan? Números capítulo 30. El punto de nuestro estudio era, por lo menos el punto donde lo dejamos, es ¿por qué algunos impíos, por qué algunos incrédulos, estoy hablando del mundo, ¿cierto? No todos, ¿por qué algunos llegan a estar endemoniados? Esa era la pregunta. Y dimos ya varias opciones a la luz de la palabra, es decir, con algún fundamento, con algún texto bíblico, es decir, no queremos dar simplemente, bueno, a mí me parece que, y no tener cierta idea de qué dice la Escritura, sino a la luz de la palabra estamos viendo, ese es el punto que lo dejamos, algunas razones por las cuales algunos impíos llegan a estar endemoniados. Y lo primero que dijimos fue que era por causa de las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Y por qué dijimos eso? Bueno, porque la Escritura dice claramente que cuando un hombre se une a una mujer, una sola carne son, es decir, no se trata simplemente de una unión física, se trata de una unión espiritual. Ya no son dos seres, sino que se funden en uno, es una unión espiritual. Ya no son dos, sino serán una sola carne, dice la Escritura. Y citábamos al pastor, un pastor y maestro bíblico de aquí de Argentina, un hombre que a mí me gusta escuchar, el pastor Salvador de Nutri, y él decía en una ocasión, dice, yo no puedo pecar con el riñón, yo no puedo pecar con mi páncreas, yo no puedo pecar con mis pulmones, no puedo pecar con mi hígado, pero sí puedo pecar con mis genitales. Entonces la diferencia está en que los genitales están cargados de moralidad. Hay moralidad porque se produce una unión espiritual, ¿cierto?, a través de las relaciones sexuales. Y dijimos que al haber una unión espiritual, ¿cierto?, bueno, la Biblia nos llama a huir de la fornicación. Ese es un tema que vamos a conversar ahora un poquito, ¿no? No quiero pasar de largo eso. Por eso la Biblia nos dice huir de la fornicación, y Pablo va a decir cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo. En dos sentidos. Peca contra su cuerpo con la fornicación. ¿Por qué? Lo primero y más obvio, ¿cierto?, son las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, HIV, gonorrea, sífilis, ladilla, chancro y bueno, todas las clases de enfermedades de transmisión sexual. Hay muchísimas, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión más evidente, ¿cierto? La enfermedad de transmisión sexual. Pero también porque a través de la relación sexual se produce una unión espiritual. Entonces tenemos, con razón la Biblia nos llama, ¿cierto?, que un creyente no se debe unir con un impío. Y Pablo también, hablando de estas cosas, en la segunda carta a los Corintios, nos dice, porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Ya dijimos que Belial significa anárquico, malo, ¿cierto?, vacío, anomo, sin ley. Esa es la idea de Belial, hablando del diablo, ¿no? ¿Y qué comunión el creyente con el incrédulo? Es decir, por eso dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Entonces está clarísimo, el creyente no debe casarse, no debe iniciar una relación, el hombre, la señorita cristiano, con un incrédulo. No, esto la Biblia lo prohíbe terminantemente, ¿cierto? No hay bendición allí, en ese tipo de unión. Y si resulta en algo bueno todo eso, va a ser simplemente por la gracia y la misericordia de Dios, pero ya empezamos mal, ¿cierto? Bien, entonces, en primer lugar dijimos, la fornicación tiene que, Pablo dice, contra su propio cuerpo peca por la razón obvia que la enfermedad de transmisión sexual. Lo segundo es por la unión espiritual, entonces estamos haciendo comunión entre Cristo y el diablo. Como alguien dijo, un predicador dijo, ¿no? Aquel que se casa con un incrédulo tiene por suegro al diablo. Bueno, resulta medio gracioso, jocoso, pero tiene algo de cierto, tiene algo de verdad. Ahora, algo que no dijimos la semana pasada
es que la palabra fornicación nosotros la aplicamos normalmente a las relaciones sexuales entre dos solteros. Decimos, bueno, si hay una persona casada que tiene relaciones, por ejemplo, con quien no es su cónyuge, eso le llamamos adulterio, es verdad, se llama adulterio. Y si son dos personas solteras y que tienen relaciones sexuales entre ellos, bueno, eso es fornicación. Sí, es verdad, es fornicación, pero la palabra fornicación, yo lo voy a escribir aquí, y lo voy a escribir en mayúscula. Ahí está, es la palabra porneia, es la palabra griega, ¿cierto? Que significa perversión sexual. Ahí está. Esa es la palabra griega que utiliza la Biblia cuando nosotros leemos en nuestra versión Reina Valera 60 la palabra fornicación. En realidad, fornicación viene del griego porneia, que es perversión sexual. Ahora, si nosotros entendemos que la perversión sexual es porneia, es fornicación, ya perversión sexual no es solamente las relaciones sexuales entre dos solteros, no, es mucho más que eso. Entonces, dentro de porneia, dentro de la fornicación, que es una de las puertas, cierto, que se le abre al maligno para la posesión demoníaca, aparece, por ejemplo, el incesto. El incesto, las relaciones, ¿cierto?, endogámicas, es decir, dentro de la familia, ¿cierto? Eso es perversión sexual, es decir, la Biblia prohíbe tajantemente el incesto. Desde allá, desde el libro de Levítico, está justamente establecido esto, estamos hablando del Antiguo Testamento, que no se pueden mantener relaciones sexuales entre parientes, no, eso está prohibido por la palabra de Dios. Eso es una perversión sexual. Por ejemplo, en el libro de Levítico dice, no tomarás, no sé, a una mujer y a su hermana. Es perversión, es decir, eso estaba claramente establecido que eso era así. Entonces, porneia, que es la perversión sexual, en realidad traducido como fornicación, es, por ejemplo, el incesto, las relaciones sexuales entre parientes. Dentro de eso tenemos, por supuesto, o podría estar también asociado la pedofilia, porque a veces lamentablemente la pedofilia se da dentro del ámbito familiar, ¿cierto? No siempre, pero muchas veces la pedofilia, el abuso de niños, se da dentro del ámbito familiar. Un pariente cercano, alguien que tiene relación de intimidad o de proximidad, mejor dicho, mejor palabra, con los niños, ¿cierto? Muchas veces se da dentro de la parentela. No solamente eso es incesto, sino que también es pedofilia, ¿cierto? Y está dentro de la porneia, dentro de la perversión sexual, que es fornicación. También dentro de esta perversión sexual está la pedofilia, la nombramos la zoofilia o bestialismo, ¿cierto? Que es las relaciones sexuales de seres humanos con animales. Sí, eso es pedofilia, perdón, es zoofilia, y eso está obviamente dentro de lo que es fornicación. También dentro de estas perversiones, porque estamos hablando justamente de perversiones, de hecho se aprobó en Suecia una ley, la necrofilia, es decir, el tener sexo con cadáveres. Bueno, eso se llama necrofilia, son todas distintas clases de perversiones. Bueno, todo eso entra dentro de la palabra porneia, dentro de la palabra fornicación. Y obviamente toda otra perversión, ¿no? La prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Son todas perversiones o desviaciones sexuales. Nadie nace homosexual. Nadie nace lesbiana. Las personas se hacen lesbianas a sí mismas, las personas se hacen homosexuales a sí mismos. Eso, si bien no es materia de análisis en esta, valga la redundancia, en esta materia, eso lo dejamos nosotros para apologética. Allí es el capítulo que trata de la defensa de la fe. Allí se trata lo que se conoce hoy como ideología de género, y allí vemos justamente que esas son elecciones propias. No se nace con con genética homosexual. No, la gente multicausalmente elige justamente ese tipo de prácticas. Bien, entonces eso quería aclarar, no lo habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? Lo nombramos al pasar simplemente relaciones sexuales, pero esta es una de las puertas abiertas para la posesión demoníaca, la perversión sexual, porque fornicación, recuerde, es eso.
perversión sexual. No es solamente relaciones sexuales entre solteros. Eso sería muy corto en la definición. Muy corto, demasiado corto. Toda perversión sexual es justamente porneia, es fornicación. Bien, dijimos también que otra de las puertas abiertas por los cuales algunas personas, algunos impíos llegan a estar endemoniados, ya lo dijimos, estoy repasando simplemente, son los pactos. Es decir, cuando algunas personas voluntariamente se ofrecen justamente al satanismo. Y allí mencionábamos justamente Números 30. Yo espero que usted lo haya leído en su casa detenidamente. Allí tenemos algunos principios de gente que se ofrecía a Dios. Dios dice es válido porque lo hiciste de tu propia voluntad, no lo hiciste a punta de pistola, estás utilizando lo que técnicamente se llama libre albedrío, ¿cierto? Yo creo en un libre albedrío relativo, pero eso lo dejamos para la materia de neumatología, la doctrina de las... bueno, se me fue el nombre, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Para la soteriología, ahí está, me había confundido, de logía. Para la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Bien, pero el asunto es que la persona utiliza su libertad, su capacidad, su propia decisión, ¿cierto? Y hace un voto. En este caso, Números 30 nos habla de los votos hechos al Señor, pero hay personas que se los hacen al diablo. Dios dice es válido, salvo que aquel que esté en autoridad en esa casa lo vede y diga no, esto no es válido. Por eso dijimos está el caso de acá de una persona joven que hace sus votos, que hace su entrega, que hace sus pactos, que hace sus promesas, etcétera, etcétera, pero los padres tienen la autoridad de poder vedarlo. Es un pasaje muy importante, ¿sí? Hablamos de los monitos, los dibujos animados, como le llamamos acá nosotros. Entonces los padres estamos en posición de autoridad de vedar ciertos compromisos, ciertos pactos, ciertas cosas que hacen los menores de edad. Bien, ¿qué más mencionamos? Mencionamos también lo que es el ocultismo, es decir, la tabla Ouija, la invocación de espíritus, ciertos juegos, dijimos entre comillas, no como el Charlie, juego de la copa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la adoración directamente de demonios o de ángeles. Bueno, hay muchísimas cosas ahí que nosotros podríamos mencionar. Mencionamos también la magia, la alquimia, la astrología, el yoga, la meditación y todo lo que tenga que ver con energías. Todo eso entra dentro del ocultismo, del esoterismo, de aquello que tiene que ver justamente con el trabajo con energías. Dijimos también que el uso y el abuso de drogas, ¿cierto? Las drogas alucinógenas, no estamos hablando de la medicación, porque una medicación es una droga, pero está en pequeñas cantidades, está prescripta por un médico, está usada responsablemente, etcétera, pero estamos hablando de otra clase de drogas, heroína, qué sé yo, cocaína, etcétera, etcétera, todas las drogas alucinógenas, ¿no? LSD y bueno, tanta cosa. Y vimos, creo que fue el último pasaje que leímos, por allá por Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, que es una de las causas por las cuales viene el juicio de Dios. ¿Se acuerda que lo leímos? Lo vuelvo a reiterar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21 dice, y no se arrepintieron, fornicación, lo nombró así, es decir, perversiones sexuales, de la adoración a los demonios, el ocultismo, el satanismo, las energías, el esoterismo, todo eso, y de sus hechicerías, dice allí. La Reina Valera lo traduce por hechicerías, pero en realidad, lo dijimos la semana pasada, la palabra griega es farmaquia, de donde viene fármaco, de donde viene farmacia, es decir, drogas. No se arrepintieron del uso de drogas. Y dijimos, lo relaciona con la pornografía, pornografía no, con la fornicación, perdón, no me salía el nombre, lo relaciona con la fornicación en el mismo pasaje, lo relaciona con la adoración a los demonios y allí mete también el uso y el abuso de drogas. Así es que están relacionados. Entonces son posibles causas por las cuales algunas personas llegan a estar endemoniadas, ¿no? Bien, si hay preguntas, usted las va colocando allí. En la Biblia, por lo menos, hay dos casos, ¿cierto? Ya lo leímos esto, hay dos casos de niños, ¿cierto?
con posesiones demoníacas, la hija de la sirofenicia y después la de un padre, ¿no?, que le presenta al Señor a un muchacho a los cuales los discípulos no habían podido liberar o exorcizar, ¿cierto? Entonces hay dos casos de jovencitos narrados en la Biblia con posesiones demoníacas. Entonces estábamos viendo a la luz de la palabra cuáles son las posibles causas, ¿no? Bien, quiero compartir ahora algo que también mencionamos la semana pasada, pero que lo dejamos allí al pasar, ¿no? Acompáñeme a Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Porque este pasaje muchos lo utilizan en referencia a los demonios, pero vamos a ver, lo mencionamos la semana pasada, que no tiene nada que ver esto con los demonios. Esto tiene que ver con la iglesia, con la eclesiología, no con la demonología. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, entonces, primer detalle, este texto que muchas veces se lo utilizan para hablar de los demonios y de atar demonios y todo este tipo de cosas, el texto no está hablando de demonios de ninguna manera, es decir, ver demonios en este pasaje es forzar el texto, es una interpretación antojadiza. El texto está hablando de un problema que tiene un hermano con otro en el ámbito de la iglesia. No está hablando de otra cosa. Acá no está hablando de demonios. Está hablando de un problema. Hay un hermano, no sé, que me insultó, hay un hermano que tiene un problema conmigo, una hermana, etcétera, etcétera. Y me da el procedimiento cómo solucionar las cosas dentro de la iglesia. Ve y estando tú y él solo y aclara los asuntos. Es decir, no lo publiques en Facebook. Hoy lo primero que se hace es Facebook. No, porque en la iglesia hay falta de amor y bla, 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 y todo un escrito así de largo, no, de la falta de amor en la iglesia. El Facebook no resuelve los problemas de la iglesia, ni está mandado por el Señor para solucionar los problemas de la iglesia. Cuando hay problemas de la iglesia, que a veces hay, ¿cierto?, entre hermanos, quienes sean, desde el pastor para abajo, cualquiera puede tener problemas con cualquiera porque somos seres humanos. Gracias, mi hermana Noemí, allí que nos pone el texto. Dice, ve estando tú y él solos, habla con él. Lo primero que hay que hacer es hablar, es conversar, es charlar, sentarnos delante del Señor a arreglar las cosas. Segundo, dice, si no te oyere a ti, bueno, ve con 2 o 3 hermanos, ¿cierto? Hermanos espirituales, por supuesto. No va a llevar, ¿cierto?, a la vecina, no va ni al culto, no lleve a la vecina. Lleva 2 o 3 hermanos, algún oficial, algún diácono, quien quiera que sea, o alguien de su confianza, ¿cierto?, y charla el asunto. Si aún así, tratando de arreglarlo, todas estas cosas, bueno, entonces ahí dice dilo a la iglesia, es decir, expone el caso en la asamblea, en la reunión de miembros, en el momento en que, cierto, haya la oportunidad para conversarlo, pero que sea público. Ya ahora, bueno, estamos tratando de arreglar el asunto con aquel hermano o con aquella hermana, y no, el hermano no quiere, no desiste, esto que lo otro, fuimos con 2 o 3 testigos, a ver, cierto hermano Pedrito, sí, hermano Pedrito, cierto hermano Juanito, sí, hermano, tiene los testigos, ahí, listo. Ya está. Ahora la iglesia públicamente dice, no, bueno, fulano de tal tiene que cambiar de actitud, lo que está haciendo no está bien. Si no oyera la iglesia, dice, tenle por un mundano, gentil y publicano, es decir, por alguien que no conoce al Señor, es como un alma nueva. O sea, ¿qué le va a pedir? Peras al olmo, si hay un mundano. Ahora, no está diciendo que lo eche de la iglesia ni nada de eso, no, es un problema simplemente. Entonces, usted no le daría el púlpito a un mundano, usted no le daría para coordinar a un mundano, usted no lo pondría en el coro a un mundano, usted no le daría un cargo a un mundano. Lo trata con cariño, sí, pero entienda que no se ha convertido, no ha conocido al Señor. Bueno, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Versículo 18, acá viene el error grosero de interpretación. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene que ver algo esto con los demonios? No.
tiene que ver con que la iglesia se pone de acuerdo y toma una resolución en un determinado asunto que involucra a un hermano, a una hermana o a una familia. La iglesia toma un acuerdo. Entonces Dios dice, el acuerdo que toma la iglesia es válido acá en el cielo. Si para la iglesia en la tierra esta persona se hizo el procedimiento como la Biblia manda y la persona no reacciona, en el cielo es válido, dice. Entonces, si esa persona no está en comunión con la iglesia, Dios dice no está en comunión conmigo. Es decir, Dios respalda esto. Porque la iglesia en su conjunto no es el llanero solitario, no es bueno, el diácono se enojó y aquel lo sacamos de la iglesia. No. Hay un procedimiento que uno debe respetar. Cuando uno respeta el procedimiento bíblico, Dios también va a dar el respaldo a la iglesia. De eso está hablando el texto. ¿Por qué algunos meten a los demonios en esta? Bueno, atamos a los demonios acá y en el cielo también son atados. El texto no tiene nada que ver con demonios. Entonces, no metamos demonios acá. Esta es una reunión de iglesia y es un problema entre hermanos. Nada más. De eso se trata el pasaje. Después viene otro error. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra vez el texto está hablando de cuando la iglesia se reúne y se pone de acuerdo en un asunto. Es normal que tomemos este texto. Bueno, ¿cuántos somos en el templo? Y somos 2 o 3, listo, somos más que la promesa, así que démosle para adelante. Dios está entre nosotros. Y cuando estaba yo solo, ¿qué no había nadie? Sí. ¿Dios estaba? Sí. Porque Él es omnipresente, Dios siempre está. Usted puede tener un culto hasta en privado en su casa, o acaso cuando usted ora solo, Dios no está ahí. Sí que está ahí, ¿eh? Pero es un grado menor de error allí, ¿no? Porque estamos mal interpretando el texto. Primero lo relacionamos con demonios y después lo relacionamos con que para hacer el culto tienen que estar 2 o 3 mínimo. Yo puedo hacer un culto a Dios solo en mi casa, si fuere ese el caso. Son las 3 de la mañana y el Señor me despierta, o por alguna razón estoy despierto, puedo tener mi culto a Dios. No necesitan ser 2 o 3. Eso sería mal interpretar el texto. El texto está hablando de un problema, cómo se soluciona dentro de la iglesia. Por eso dije el otro día al pasar, este es un tema de eclesiología, no de demonología. No es un tema de demonios lo que se está tratando acá, ni de cuántas personas tienen que haber para comenzar el culto. No. Llegó la hora, está el coordinador solo, arranca el culto nomás. Gloria a Dios. Dios está presente, Él es omnipresente, así que no se hagan importancia. Gloria a Dios, ¿no? Si no, nuestras oraciones en privado, Dios no estaría. Él está igual, mi hermano, Él está igual. Bien, quería hacer esos comentarios, ¿cierto? Que pues yo después repaso lo que venimos hablando y quedan cositas allí en el tintero, ¿cierto? Como para poder ir recordando. Bien, muy bien. Vamos a seguir con nuestro material. Voy a dejar mi Biblia por acá, en un costadito, mientras tanto. Y seguimos entonces con nuestro material. No hay preguntas que yo haya visto. Si había alguna pregunta, usted me dice, ¿sí? Buenas noches, mi pastor. Dios le bendiga. Saludos a su familia. Me dice nuestra pastora Cecilia. Gracias, muchas gracias. Bien, si hay preguntas, las vamos haciendo. Bien, entonces estábamos aquí en el punto en que el Señor los echaba fuera con la palabra, ¿no? Después dijimos que el Señor a los discípulos en particular les dio la autoridad, ¿cierto? Les comisionó para que ellos echaran fuera demonios. Bien, a los 70... esta parte ya la vimos, a los 70, si bien no hay un mandato específico allí en Lucas capítulo 10 de que echaran fuera demonios, sin embargo, cuando regresan los 70 de haber hecho la predicación y haber anunciado el reino de Dios, ellos se regocijan, Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, aunque no estaba específicamente ese mandato y esa autorización expresa del Señor, sin embargo, Él lo respaldó. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no andamos buscando demonios. No. Como alguien dijo, David mató osos y leones, pero nunca salió a buscar osos y leones. Así también estas personas tenían un encargo de llevar la buena nueva. Llevando la buena nueva, Satanás les presentó batalla. Los demonios le presentaron batalla, se manifestaron endemoniados.
Pero ellos, como estaban en obediencia al mandato del Señor, el Señor los respaldó igualmente, aunque ellos no hayan tenido esa orden así tan expresa como sí se la dio a los 12, ¿no? Así es que podemos nosotros también confiar que cuando aparezca la necesidad, nosotros no andamos buscando endemoniados, yo no ando buscando endemoniados, ¿para qué quiero eso? No, la verdad es horrible. Me ha pasado varios casos, varias veces en el ministerio y antes de ser pastor también, pero yo no ando buscando eso. Ahora, cuando se presenta eso, ¿qué dice la Escritura? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, Dios ha dado el poder a la iglesia. Ya dijimos que el poder y la capacidad de echar fuera demonios no es un don, no es decir, bueno, vamos a llamar al hermano fulano de tal que tiene el don de exorcismo, no. Es un poder dado a la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que cuando usted está en obediencia al Señor, cuando usted está buscando del Señor, cuando usted está en la palabra de Dios, cuando usted está orando, usted está haciendo la voluntad del Señor y se manifiesta un endemoniado y se manifiesta allí el maligno, usted tiene el respaldo de Dios para, en el nombre del Señor Jesús, echar fuera todo demonio. Y ya dijimos cómo, por la palabra de Dios, sin entablar diálogo con los demonios, no permitiéndoles hablar, simplemente en el nombre del Señor echarlos fuera. Los demonios, dice aquí, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor para que en el nombre del Señor Jesús los demonios se sujetan, los demonios se callan, los demonios no pueden hablar, los demonios tienen que salir. Esto es con la autoridad del Señor. Esto con la autoridad y el respaldo que el Señor nos da. Entonces, los 70 estos que fueron enviados a predicar se encontraron con esta situación. El Señor los respaldó igualmente. Entonces acá estábamos. La instrucción de los 70 era predicar el Evangelio y sanar enfermos. Lucas capítulo 10, versículo 9. Pero el poder de Dios actuó de tal manera que superó todas las expectativas, de allí su gozo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En cambio, los 12 apóstoles habían sido dotados de modo expreso de poder y autoridad sobre todos los demonios. Lucas 9:1. El Señor les señala que en lugar de quedar maravillados con las manifestaciones del poder sobre los demonios y la capacidad de sanar, el mayor gozo debiera ser que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Puede ser también que haya querido el Señor, tal vez, ¿no?, prevenirlos contra el orgullo y la vanagloria espiritual. Por supuesto, ¿no? Francisco Gastón nos dice: el Señor lo bendiga, aún en mi trabajo un tiempito me doy para escuchar y compartir el estudio. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mi hermana. Después tenemos un caso así aislado, el expulsador de demonios solitario. Hay un caso de esto, ¿no? Los discípulos un día vieron a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y como no era parte del grupo de los discípulos, se lo prohibieron. Pero Jesús les dijo que no se lo prohibieran, porque ninguno hay que haga milagro, dice, en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto está narrado en Marcos, ahí que lo anote por favor, Marcos 9, versículos 38 al 40. Reitero, Marcos 9, versículos 38 al 40. ¿Por qué este varón echaba fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo se llamaba? La Biblia no registra mayor información al respecto. Sin embargo, Jesús no ve a este hombre como un enemigo, más bien como un aliado, y al parecer fue más exitoso que los discípulos, ya que a los discípulos le faltó la fe. Puede haber sido también que este haya sido uno de los 70 que en algún momento salió, no lo sabemos, la Biblia no nos da mayor información, no me pregunta ni cómo se llamaba, dónde vivía, ni cuál era su número de cédula de identidad, la verdad no tenemos idea, pero el Señor lo reconoció, ¿cierto?, que era una persona que él mismo estaba respaldando en esa tarea, ¿no? Dios en su soberanía no nos explica todo, solo nos pide fe. Elías pensaba que era el único profeta que quedaba, pero Dios sorprende a Elías diciéndole que él tenía reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, otra vez, no somos los únicos, no hay un experto, no hay un especialista en echar fuera demonios, el poder fue dado a la iglesia.
el poder fue dado para aquellos que creen, y estas señales seguirán a los que creen. Así es que si hay alguien que realmente cree, el Señor lo va a respaldar. Por supuesto, ya dijimos, esa persona va a ser una persona de oración, una persona que vive en santidad como cualquier creyente, es decir, no es nada en especial, porque los creyentes viven así. Ese es su estilo de vida. Bien, vamos a ver entonces ahora el tercer grupo, el cuarto grupo, mejor dicho, los discípulos después de la venida del Espíritu Santo, porque todos estos datos que estamos viendo son de los discípulos en el ministerio del Señor Jesús. Ahora vamos a ver qué pasó después, cuando ya vino el Espíritu Santo, cuando ya nació la iglesia. Los casos anteriores son cuando la iglesia todavía no había nacido. Ahora vamos a ver cuando la iglesia nació. Hechos capítulo 5, ahí mi hermana Noemí. Hechos capítulo 5, versículo 12 y versículo 15 al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Bien, entonces ellos habían recibido un poder extraordinario, ¿no? Y bueno, y allí el Espíritu Santo lo estaba manifestando. Francisco Gastón nos escribe, el que recibe en mi nombre a un niño, como este me recibe a mí, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y ahí puso el texto, se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Gracias, mi hermano, por colocar allí todo el texto. Entonces vemos después cómo el respaldo del Espíritu Santo, cierto, estuvo allí en los apóstoles, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 16 ahora, mi hermano Noemí. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Hechos 16, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? Acá vemos claramente ratificado lo que nosotros venimos diciendo. No hay un curso, no hay una sesión, no hay un culto especial de exorcismo, como por ejemplo se practica en el catolicismo, incluso en algunos círculos neopentecostales. No hay una práctica especial, no hay un diálogo con los demonios, no le preguntamos ni cómo se llaman, ni de dónde vienen, ni a dónde van, no nos interesa. Fíjese lo que hace Pablo, te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar cuando se dé la ocasión. Claro, fíjese, Pablo no andaba buscando endemoniados para liberar. Él andaba predicando el Evangelio, él andaba en obediencia. O sea, la razón por la cual la iglesia está en este mundo es para predicar la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nada más. Predicar la palabra. Llevar el mensaje del Evangelio. El Evangelio de salvación a aquellos que no lo conocen, el Evangelio de la edificación a aquellos como en este caso que usted ya lo conoce. Yo no le estoy predicando el Evangelio de salvación a usted, le estoy predicando el Evangelio de edificación, ¿sí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos. Ese es el segundo aspecto de la gracia. Entonces la gracia primero te salva, segundo te enseña. Usted ya fue salvado, usted recibió el mensaje de salvación. Ahora está recibiendo el mensaje de edificación,
Es el mismo mensaje, el mensaje está en la Biblia, ¿cierto? Ya dijimos que son distintos énfasis, nada más. Evangelio hay uno solo, no hay 10 evangelios, no hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios. Por eso del evangelio de la prosperidad es otro evangelio. Es un evangelio satánico, demoníaco, doctrina de demonio. Hay un solo evangelio, con distintos énfasis, ¿sí? Énfasis en la salvación, énfasis en la edificación, énfasis en la esperanza, énfasis en el reino mesiánico. Por eso a veces se habla del evangelio del reino. Bien, pero acá lo que hace Pablo es absolutamente claro. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, esto es bien práctico, bien sencillo, ¿no? Bien, allí Francisco Gastón nos pone el pasaje completo una vez más. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Vamos a Hechos capítulo 19. Ahí está, lo puso el hermano mío. Versículos 11 al 16. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar. Se da cuenta, acá son no por ser judíos, sino porque no eran seguidores del Señor, no eran creyentes, no eran convertidos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro. La palabra conjuro significa poner bajo juramento. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dos problemas acá. La Biblia no nos llama a conjurar, poner bajo juramento. O sea, júrame por Jesucristo que vas a salir. No. Se da cuenta que acá le erraron feo. Primero, ellos no eran creyentes, no tenían comunión con Dios, ellos no están bajo autoridad. No hay autoridad. Segundo, la palabra no es conjuro, porque conjuro es te mando bajo juramento o te pongo bajo juramento, esa es la idea. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra conjuro, os conjuro. Pablo los echaba fuera, simplemente. Es distinto, no es lo mismo. Por eso cuando nosotros no actuamos de acuerdo a la palabra, no hay respaldo tampoco del Señor. Ellos dicen, os conjuro por Jesús, ya empezaron mal. Primero, no son creyentes, segundo, están hablando cabeza de pescado. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, es decir, es una fórmula mágica simplemente. Aquel otro lo dice, bueno, yo lo digo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, en mi versión dice, ¿quién diablos sois? Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿Con qué respaldo? Es decir, los demonios no van a obedecer porque alguien nombre una fórmula mágica. No, no. Ya dijimos desde entrada que tenemos que estar bajo autoridad del Señor. Tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en comunión con la iglesia. Tenemos que ser un cristiano normal, común y corriente, un cristiano que ora, un cristiano que busca de Dios, un cristiano que lee la palabra, que estudia la palabra, ¿cierto? No, usted no necesita ser un teólogo para esto, desde luego que no, por supuesto, pero saber de qué estamos hablando. Entonces, como hace años atrás, 55 conectados, gloria a Dios, tremendo la cantidad de conectados que hay hoy. Como se hacía años atrás, ¿no? Bueno, ¿cuántos son? 28, decía el endemoniado. ¡Ay, hermanos, sigamos orando! Faltan 28 nada más. Y oraban los hermanos de rato. ¿Y cuántos son? Y quedamos 14. ¡Ay! Todo mentira del diablo, todo engaño satánico, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. No tenemos que utilizar nuestras palabras, Dios va a respaldar su palabra. ¿Qué nos enseña la Biblia? Echarles fuera, punto. Eso es lo que hay que hacer, nada más, echarles fuera. No diálogo, no me interesa cómo se llaman, no me interesa absolutamente nada de eso. Con la autoridad del Señor, con el respaldo del Señor, le echamos fuera. Punto. Donde vayan es un problema del Señor. Nada de que te quemo, nada de que vas a ir al lago de fuego, te mando al abismo, al tártaro o
o a Corea del Norte. No. Bien lo que dice la Escritura. A Jesús conozco, ¿se dan cuenta? Los demonios saben quién es Jesús. Cuando nosotros vemos los encuentros que Jesús tuvo con endemoniados, los demonios siempre decían: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Los demonios sabían quién es Pablo. Los demonios saben quién soy yo, los demonios saben quién es usted. No son ellos omniscientes, por supuesto, pero saben nuestra conducta, saben lo que hacemos, ellos están observando nuestra conducta. Ellos le llevan el chusmerío a Satanás. Satanás está en un solo lugar a la vez. Y él se entera a través de los demonios, que son muy chusmas. Entonces, un demonio lo ve, a Pedrito haciendo algo que no debía, y van allá los demonios: don Sata, te venimos a contar la última de Pedrito. Son muy chusmas, como dirían en Chile, son muy copuchentos. Los demonios son así. Bueno, y el que anda calumniando, por eso diablo significa calumniador, el que anda calumniando hace el trabajo del diablo. Entonces, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Los demonios tienen poder. Ellos nos matarían si Dios se lo permitiera. No hay problema, no hay problema para ellos. Dice el Salmo 8 que los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Es decir, los ángeles tienen más poder que nosotros. Están sobre nosotros en poderío. Los demonios son ángeles, caídos, pecaminosos, pero son ángeles. Es decir, un ángel los podría matar a usted, a mí, a cuantos quisiera. Si Dios se los permitiera, Él lo haría. De hecho, podríamos ver, no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero tengo un material aquí. Este material se los recomiendo. Se llama, ahí lo ve en la pantalla, Auxiliar Bíblico Portavoz. Si alguno lo puede comprar, yo se los recomiendo. Es un libro hermoso, mire qué lindo que es para leerlo. Ahí está. Y acá, bueno, trata de un comentario de toda la Biblia, ¿cierto? Y también están clasificadas las doctrinas. Yo lo tengo abierto aquí en la doctrina de los ángeles, justamente porque estaba viendo algunas cosas, ¿no? Y se contaba, ¿no? Estaba leyendo acá, repasando algunos datos, ¿no? Cómo los ángeles mataron a muchísimas personas. Por ejemplo, cuando salió el ángel del Señor, hizo estragos justamente en muchos campamentos, ¿no? Eso el otro día se lo nombraba. Después si lo encuentro, antes de terminar la clase, se los voy a estar leyendo, ¿no? Pero tienen un poder extraordinario. Nosotros somos menores que los ángeles. Bien, entonces, si no fuera porque el Señor no se los permite, ellos podrían causar un tremendo estrago entre nosotros, ¿no? Bien. Y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y gloria a Dios que no los mataron, solamente porque Dios no lo permitió, nada más. Pero ellos lo podrían haber matado. Los demonios lo podrían, o el demonio uno solo, podría haberlos matado tranquilamente. No hay ningún problema. Acuérdese que Satanás vino para robar, matar y destruir. Él no está jugando a la guerra espiritual. Él tira a matar. Solo porque Dios no se lo permite, no lo hacen, pero es su deseo, es su intención. La Biblia dice que él ha sido homicida desde el principio. Es homicida, es decir, Satanás no juega. Él no juega al leoncito que rajuña, no. Él tira al cuello y si él puede matar, mata. No lo leímos el otro día, pero allá por Isaías en el capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, donde se habla de Satanás, se dice allí que este es el que debilitaba a las naciones, hablando de Satanás, este es el que debilitaba a las naciones, dice, y el que a sus presos nunca abrió la cárcel, él actúa sin misericordia. Satanás no tiene misericordia, dice, a sus presos nunca abrió la cárcel, este debilitaba a las naciones, las echaba a perder. Tremendo, o sea, lo que hace Satanás es eso, robar, matar y destruir, él no juega. Él no está jugando a la iglesita, él no está jugando, él tira a matar. Por eso Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no quiere
bueno, lo voy a lastimar a Mauricio, le voy a hacer un rajuñoncito en la espalda y para que tenga. No, no. Si no fuera porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, nosotros estaríamos totalmente expuestos, ¿cierto?, a que él pudiera matarnos.